Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Bendiciones, hermanos, qué gusto, qué privilegio estar en su programa Mi alma tiene sed de Dios, de Iglesia de Cristo Elim Central y Radio 760. Mi nombre es Sergio Argueta y me siento agradecido con el Señor por este privilegio y esta oportunidad de hablar de su palabra, de unirnos también juntos en oración por las diferentes necesidades que el pueblo del Señor ha transmitido acá a la radio. Así que nos sentimos agradecidos con el Señor primeramente por eso y segundo con usted por permitirnos entrar en la intimidad de su casa o donde quiera que usted se encuentre y escucha Radio 760. Deseamos que sean edificados en Cristo Jesús por medio de su palabra, así que tome usted nota de los textos, los versículos del mensaje para que sea de edificación para su vida. Y también se una con nosotros por las necesidades que aquí se plantean. Así que en el nombre de Jesús oramos al Señor y damos lugar a su palabra en este momento. Queremos hablar acerca de viendo al invisible por el Espíritu Santo. Mire qué concepto tan contradictorio podríamos decir, porque dice viendo al invisible. ¿Cómo se puede ver algo que no se ve? Pues es a través de los ojos de la fe. Usted recordará que la palabra habla de que tenemos sentidos espirituales, que no son los mismos que los sentidos que tenemos en lo natural, ¿verdad? Estos ojos, los oídos, nuestro tacto, nuestro gusto, todos esos son sentidos que son naturales, ¿verdad? Y los percibimos por medio del cuerpo. Pero hay sentidos del espíritu, hermano, con los cuales hemos sido equipados cuando venimos a Cristo Jesús. Y ese es el nuevo hombre que habla la palabra, el cual percibe las cosas de arriba, el cual puede ver a Dios, aunque no lo vea con estos ojos, pero por la fe conoce su presencia, porque el Espíritu Santo es el que habilita nuestros sentidos espirituales para poder percibir al Señor. Entonces, leyendo un poquito de Moisés con ese versículo que iniciábamos de que viendo al invisible, dice en Hebreos 11:23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Es decir, los héroes aquí de la fe son sus padres, ¿verdad? Porque él dice que era un niño, pero ellos desafiaron ese edicto del rey. Dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Obviamente Moisés ya tenía clara su identidad, porque como recordarán, su madre Jocabed fue que lo creó en el palacio donde vivía la hija de Faraón, y ahí ella fue su nodriza, dice. O sea, ella no solo la amamantaba, lo cuidaba, lo vio crecer, pero lo fue cimentando en la palabra del Señor, en lo que ella había oído de Cristo a través de las experiencias que ellos vivieron con el Señor, ¿verdad? Y cómo el temor de Dios en ella y la fe en el Señor hizo que guardaran a Moisés. Y ella le enseñaba tantas cosas en esa oportunidad que tenía de crear a este niño. Pero él ya había crecido, dice, cuando ya era grande, dice, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Por medio de la fe, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Bien,
que gozar de los placeres temporales del pecado, porque era una sociedad bien contaminada por el pecado, por muchos dioses. Está hablando de la sociedad egipcia. Sin embargo, dice que él rehusó los placeres de Egipto, escogiendo antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres, dice, temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Entonces, aquí volvemos a hablar de la mirada, de los sentidos, de los ojos espirituales. Dice, tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿La recompensa cuál era? Era su salvación en el Cristo glorioso, que iba a manifestarse muchos años después, pero que a él se lo habían anunciado. Y dice que esa iba a ser su recompensa, ser incluido entre los salvos del Señor. Por la fe salió de Egipto, dice, sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y algo interesante acá es que él recibió esa promesa, pero no salió solo, salió todo un pueblo con él. Entonces tenía una responsabilidad grande, pero dice que se mantuvo firme como viendo al invisible. Ese es un ejemplo, hermano, de que tú y yo en este tiempo nos debemos mantener firmes viendo a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Entonces ahí ya vemos una comparación. Dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. O sea, él creía todos los mandamientos que el Señor le iba diciendo. Y por eso hay que celebró la Pascua, porque fue una instrucción del Señor, y roció la sangre en las puertas, en los dinteles, y así, dice, para que no los alcanzara el exterminador de los primogénitos. Dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron hacer, se ahogaron. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Entonces, y así sigue hablando la palabra de más héroes de la fe, ¿verdad? Héroes, ¿por qué? Porque creyeron contra toda adversidad, contra toda persecución, y desarrollaron de tal manera sus sentidos que ellos estaban seguros de quién era Cristo Jesús. Y lo maravilloso, lo glorioso es, hermano, que ahora a nosotros también se nos han dado sentidos espirituales en la nueva naturaleza de Cristo en nosotros, porque el nuevo hombre que ahora está en nosotros, que es la naturaleza de Cristo, dice que combate contra los deseos del pecado y de la carne, ¿sí? Por eso es que debemos andar siempre con el Espíritu, tomados del Espíritu, porque nos va a ayudar primero a conocer nuestras debilidades, pero también a conocer el alcance que tiene el enemigo para reprenderlo, para apartarlo de estorbar la obra de Dios. Entonces, dice 2 Corintios 5:7. Vea lo que dice 2 Corintios 7. Por tanto, animaos siempre, y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, ¿verdad? Hablando de lo físico. Porque por fe andamos, no por vista. Por eso es que no verán con los ojos naturales como ellos estaban viendo a Jesús, sino que después vieron la tumba, vieron todo ahí alrededor, y se dieron cuenta de que era por fe en las palabras que Él les había dicho. Eso lo entendieron ellos. Por eso dice que nosotros por fe andamos.
no por vista, ¿verdad? Porque Jesús ya se había ido de ellos, de en medio de ellos. Y nosotros, dice la palabra, que somos más bienaventurados porque sin ver, dice, creímos. Y al creer, hermano, nos dieron sentidos para caminar viendo al invisible, como Moisés. Que Moisés le dijo al Señor que si él quería le mandaba un ángel y que su ángel lo iba a acompañar en su viaje. Pero él dijo, no, yo quiero tu presencia, y si tú no vas conmigo, yo no voy ni atraveso ese desierto. Y entonces el Señor le cumplió el deseo. Entonces tenemos, hermano, que desarrollar en nosotros esos sentidos espirituales que nos van a hacer mantener nuestra mirada en Jesús. Dice el autor y consumador de la fe. Y es ahí donde pues nosotros tenemos que entender a qué fuimos llamados. Porque no nos pusieron, hermano, para desviarnos con nuestra mirada o escuchar otras voces. Y nos dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pero que oiga con esos sentidos espirituales, no con los naturales, porque entonces uno se puede confundir. Entonces es interesante ver que el apóstol Pablo menciona eso de los sentidos. Dice en 2 Corintios 11:1, ojalá que me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis, dice él, porque celoso estoy de ustedes con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Así como Rebeca, hermanos, que era una jovencita y levantado para animar a la iglesia, hermano. No por sus palabras bonitas, digamos, si alguien quisiera usar de sus palabras, de su ánimo, sino por la motivación del Espíritu Santo. Y a través de las cartas, a través de la palabra, ubicarnos, ¿verdad?, en ese llamado que el Señor nos hizo. Entonces dice aquí, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y aquí viene lo que habla de los sentidos. En 2 Corintios 11:3. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. En otra versión dice que sus sentidos sean desviados. Entonces ese es un plan del enemigo, querer desviar no solo nuestros sentidos, sino nuestro corazón y nuestra mente de seguir a Cristo, de esa devoción, con esa pasión, con esa pureza, con esa sencillez, ¿verdad? Y poner estorbo en la fe. Porque dice aquí, y lo explica, porque si alguno viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis, dice, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Que no habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces les quiere decir, hermano, de que el mensaje es Cristo Jesús, y que Cristo murió pero resucitó, porque esa es la esencia del evangelio, la resurrección de Jesucristo. Entonces, al observar nosotros, hermanos, esta advertencia del Señor, tenemos que ejercitar los sentidos espirituales, ¿verdad? Ponerlos por la fe a funcionar. Señor, yo te creo. Señor, yo quiero verte en esta prueba. ¿Cómo me sacas, Señor? Señor, yo quiero reconciliarme, o quiero que me ayudes en este duelo que estoy pasando porque partió un familiar de pronto. En fin, hermano, hay muchas formas que podemos venir delante del Señor a pedir su auxilio, pero que mejor entender, hermano, que no solo por la prueba, sino también por el interés y porque le amamos a Él. Y eso es lo que queremos, pues, hacer énfasis, llamando a reflexión su mente y su corazón,
Aquí buscando los textos que hablan del sentido, está en Hebreos 5:13, dice: porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Si el niño se escandalizaría, no creería, se confundiría. Dice: pero el alimento sólido, es decir, la revelación de la palabra, es para los adultos. Y luego dice: los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, nos llama a la práctica de los sentidos, porque hay que ejercitarlos, hermanos, por la fe. Y muchas veces las pruebas nos ayudan a poner por obra la fe, porque de pronto la prueba nos sorprende, pero poniendo nuestra confianza en el Señor y en la fe en su Hijo Jesucristo, entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar a ejercitarlos y a discernir el bien y el mal, porque cuando uno no los ejercita, hermano, no distingue y resulta llamándole a lo malo bueno y a lo bueno malo, como está pasando hoy día. Que principios que sostenían una familia, principios y valores que eran fundamento de una sociedad, ahora es más difícil todavía. Por esa razón es que nos llama aquí el apóstol Pablo, por medio, digo yo Pablo, pero no dice realmente el escritor de la carta a los Hebreos, pero sí el que la escribió, dice que es el alimento sólido, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen también, dice, los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Entonces, hermano, es una reflexión a la que nos llama. Si vemos nosotros ahora, hablando de la vista, dice que el hombre nuevo que está en nosotros tiene estos sentidos que debemos ejercitar. ¿Por qué debemos ejercitar, hermanos? Dice, para que nosotros conozcamos a aquel que nos ha llamado, que viene, hermano, a darnos una estatura que la está formando el Espíritu Santo en nosotros por la palabra que Él ha hablado, por madurar y crecer. Dice Lucas 7:21: en esa misma hora curó a muchos enfermos y aflicciones, dice. Curó muchos, dice, en esa misma hora curó a muchos de enfermedades y aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces, mi hermano, eso éramos nosotros. Estábamos ciegos en nuestros delitos y pecados, muertos, pero Él nos dio vida a nosotros en Cristo Jesús, y ahora nosotros podemos ver, porque dice que Él dio vista a los ciegos. Y a los fariseos les dijo que no les explicaba la palabra para que viendo no vean, que viendo con esos ojos naturales al Cristo que tenían delante, no vieran espiritualmente quién era Jesús. Entonces, por eso se ve en los evangelios de que Jesús sanó a muchos que estaban ciegos. Y así dice, y a muchos ciegos les dio vista, Lucas 7:21. Y respondiendo Él les dijo: id y contad a Juan lo que habéis visto, y oíd, los ciegos reciben la vista. Entonces aquí vemos de que es esa reflexión del Espíritu que nos confronta al Señor y nos hace ver nuestra condición, nos abre los ojos de esa ceguera que teníamos y nos lleva a ver a Cristo, el que nos puede salvar, nos puede restaurar, puede cambiar nuestra condición, pero nos abre los ojos, ¿verdad? Primero el oído para oír el mensaje, entenderlo, pero luego los ojos para verlo y tomar el perdón por medio del arrepentimiento, en el cual el Espíritu Santo nos guía a eso.
De ahí en adelante, hermano, ya viene el llamado nuestro a tener comunión con el Espíritu, porque en esa comunión el Espíritu nos va a llevar a amar a aquel que no vemos. Y eso lo podemos entender un poquito más en 1 de Pedro capítulo 1, que dice así: bendito sea el Dios y Padre, estoy leyendo desde el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, dice, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Y aquí viene la parte principal de esto que hemos leyendo, que nos reta y desafía a cada uno de nosotros. Y dice aquí, en el cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos en diversas pruebas. Pero me voy a saltar al 8. A quien sin haberle visto, y eso es lo que quería mencionar, le amáis. Y a quien ahora no venís, y a quien ahora no veis. Esa palabra ahora es un tiempo nada más. Pero vendrá el tiempo en que sí lo vamos a ver, hermano. Pero en lo natural, en su apariencia física. Pero creéis en Él, dice, y os regocijáis grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria. Entonces, aquí es el llamado, hermano, que tus sentidos y mis sentidos espirituales sean despertados, sean desarrollados para poderlo ver a Él. Porque si no, dice que estaremos ciegos, cortos de vista. ¿Y eso cómo puede suceder? Ahí también en Pedro, ahí habla de que a la fe nosotros tenemos que ponerle virtud y esperanza y todo lo demás que queremos ir leyendo, siempre ahí en la carta de Pedro, pero en la segunda carta, siempre en el capítulo 1. Y dice así: por esta razón, versículo 5, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Entonces vemos aquí, dice, que añadamos, dice, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Y aquí viene lo interesante: pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejará ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice: porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Y aquí es donde quiero detenerme para explicar esto. Entonces veamos, hermano. Dice que hay virtudes que nos hacen mantener la vista puesta en Jesús y conocerlo. Y las menciona acá, que dice que a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y el conocimiento dominio propio, y el dominio propio perseverancia, y la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Mire cómo es toda una dinámica de virtudes que tienen que desarrollarse en nosotros, porque al abundar, dice, no los va a dejar estar ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es tener la vista en el invisible, hermano. Estas virtudes, hablando del conocimiento, que es una virtud, hablando de la fraternidad, el amor, la piedad, son virtudes, hermanos, del Espíritu Santo, que pone en nosotros y nos lleva a ver a Cristo Jesús
Y eso es lo que necesitamos nosotros siempre cuidar, mantener, que no perdamos esos sentidos. De tal manera que si dejamos de crecer en estas virtudes, hermano, podemos, dice, volver a los pecados pasados y habiendo olvidado que ya habían sido perdonados. Qué interesante, ¿verdad? Y dice que estaríamos ciegos o cortos de vista. Así que, hermanos, dice el versículo 10, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermano, hay una iglesia en Apocalipsis, que es la iglesia de la Odisea, que el Señor le hace ver cómo la ve Él, porque primero la iglesia dice cómo se ve ella, y uno pues nunca se va a ver feo, ¿verdad? Aunque tal vez lo sea, pero nunca se va a ver feo de Él. Dice, porque dices, bueno, vamos a leer desde el versículo donde se menciona la iglesia. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así pues, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí viene lo que dice la iglesia de sí misma. Dice, porque tú dices, ¿verdad? Y ahí está lo interesante. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres miserable, digno de lástima, dice, y pobre, ciego y desnudo. Pero esta iglesia no se miraba así. Sin embargo, apartada del Señor, dándole lugar solo a lo terrenal, a lo temporal, hermano, ni nos hace ver a nosotros mismos que estamos ciegos al caer en eso. Tiene que venir el Espíritu Santo a hablarnos y decirnos nuestra condición. Bendito Espíritu Santo que nos dejó el Señor, porque por medio de Él nosotros podemos saber qué nos pide, saber qué necesitamos. Por eso es que el Espíritu de verdad debe llevarnos siempre a la mirada puesta en Él, en Jesús, como dice Colosenses, y con eso vamos a ir terminando para avanzar después con las peticiones. En Colosenses capítulo 3 dice así la palabra del Señor. Aquí lo vamos a tener. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No está hablando de dirigir nuestros ojos naturales al cielo, hermano, sino está hablando de ese sentido espiritual que sí puede ver al Señor, que sí puede ver los deseos del Señor, sus intenciones hacia nosotros. Y entonces ahí dirigir nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque dice, habéis muerto. Él dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces es ahí donde tenemos que dirigir nuestra mirada, y el Espíritu Santo nos ayuda a ello. Por tanto, dice Hebreos 12, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso, y dice, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y
luego viene el versículo que me interesa y le da realce al tema que estamos exponiendo. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, y dice, y se ha sentado, y que él soportó la cruz menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermano, nos trazan ahí el plan. Solo tenemos que levantar nuestra mirada, que serían sentados, poner nuestra esperanza en Él, nuestra fe en Él, porque entonces no seremos avergonzados y daremos testimonio de ese Dios vivo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis hermanos, pues quiero que se una conmigo y oramos por las peticiones de oración que siempre llegan a la radio. Empezamos por la de sanidad, que es el caso de Víctor Manuel, Ángela Castro, familia González, Luis Sandoval, Mariana Arriaza, Jonathan Godínez, Benita Rodas, Margarita González, pide oración por Margarita García, Maritza Marroquín, Brian Quiñones. Ellos piden por sanidad. Y también dice Miguel Osuna, oración por sanidad, se encuentra padeciendo de cáncer de estómago. Juan Leiva, oración por sanidad, se encuentra en estado terminal. Dice también Daniel Letona, oración por sanidad, tiene infección en la garganta. Mariano Santos, por sanidad, igual que Eitan Gómez, oración por sanidad, tiene una fractura de mandíbula, tiene 6 años, o sea, es un niño. También dice Susana Leiva, oración por sanidad, igual que Leslie Ávila, oración por sanidad. Entonces vemos también este bloque que dice Enrique, oración, dice, por sanidad, lleva más de un mes en el hospital por problemas respiratorios. Marta Ovalle, por sanidad. María Herrarte, oración por sanidad, padece de la garganta y tiene colon irritable. Wendy Castro, oración por sanidad. Mara de Monterroso, oración por sanidad de su hija Carla, tiene muchos dolores de cabeza y pecho. Víctor Tacaná, William González, Tanya Calderón y Connie Conde. Dice también, bueno, estas son las peticiones que tenemos de oración. Todavía hay unas más. Rosa Chinchilla, oración por sanidad, está padeciendo úlceras en el estómago. Estuardo Ocampo, oración por sanidad. Roberto Vázquez, oración por sanidad. Y Cande Cuj, oración por sanidad, le duele mucho su estómago y toma medicamentos, pero no le funciona. Padre, ¿qué hay imposible para ti, Señor? Nada, Señor. Para ti todo es posible, Señor. Por eso hoy nos unimos con mis hermanos que están sufriendo, padeciendo, Señor. Sí. Padre, venimos suplicando tu nombre, invocando tu nombre precioso, Señor, sobre las vidas de mis hermanos que mencionamos, que tú obres sobrenaturalmente, Señor. Reprendemos toda obra del diablo, diciéndole a la gente que no hay esperanza. Padre, pero en ti hay esperanza y nuestro gozo es completo. Oramos por cada una de estas necesidades, Señor. Dice tu palabra que por tu llaga fuimos curados. Señor, que la sangre de Cristo restaure, sane, limpie, Señor, traiga sanidad, traiga provisión también, que guíes a los médicos, Señor, guía sus pasos, Señor, guía sus manos, su mente, su corazón en cada operación, intervención, también los medicamentos, los exámenes. Padre, provee todo lo que haga falta, Señor, para que mis hermanos puedan ser un testimonio vivo que glorifica tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Oramos también, hermanos, por problemas de trabajo y problemas económicos, como es el caso, dice, fueron varios anónimos que dijeron que tenían problemas económicos. También el hermano
hermano Alex Cardona tiene falta de trabajo. Ethan López, falta de trabajo. Dice familia de León por producción de trabajo y problemas económicos, igual que Mari Cielo, con Anthony Coyoy, Jonathan Godínez, Marta Valle, Wendy Castro, que pueda tener una estabilidad laboral, Roberto Vázquez, Miguel Valle. Ellos piden por ese trabajo provisión. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, abre las ventanas de los cielos, Señor, para bendición de mis hermanos que están pidiendo auxilio, Señor. Toma control de sus necesidades, Señor, y que ellos puedan ver tu mano poderosa proveyendo en todo sentido, Señor, lo que haga falta en ellos. O también, Señor, trabajo, si les falta clientes, aquellos que tienen su empresa, Señor, abre la ventana de los cielos, Señor, y provee para sus necesidades, Señor. Y si hay deudas, ayúdales, Señor, a salir de esas deudas, de esos compromisos, y que honren su nombre también. También piden por salvación en la vida de Ruth y Francisco. Stephanie pide por salvación, igual que Alex Cardona, y por problemas de violencia. Dice Julia Ramírez, oración por salvación de su esposo, que pueda conocer al Señor, practica budismo, dice. Señor, lo libre de esa atadura del diablo, mi hermana, a su esposo, y sea libre en el nombre de Jesús. También David Cuchil, por problemas con vicios. Juana Telón, problemas con vicios. Víctor Vázquez, violencia y liberación espiritual. También por Catherine González, Flor de María Feuterer, familia González, Sandoval, Benita Rodas, Luis Sandoval, Margaret González, Brian Quiñones, Susana Leiva, Sergio Velázquez. Así, amén. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, por salvación. Tú restaures, Señor, estas familias, Señor, que valientemente delante de muchos testigos están dando testimonio de ese Cristo vivo, Señor. Padre, por favor, glorifícate. Y a los hermanos, Señor, reciban, Padre, reciban esa provisión que les hace falta, Señor, en el nombre de Jesús. También por restauración y por salvación, oramos por los hermanos que mencionamos, Señor. Que tú visites esos hogares, Señor, y tu presencia sea real y ellos puedan volver a ti, Padre, en el nombre de Jesús. También Jonathan Godínez por restauración personal, la familia Ordóñez por restauración matrimonial, igual que Antonio Coyoy, Benita Rodas, Wendy Castro, William González, Ronnie, Philip, Diana y Carla, Conde, Estuardo, y dice resurrección y Estuardo, y fortaleza, perdón, por Estuardo Campo, Brian y Ashley también por la restauración de su hogar, Lilian López por restauración de su vida, Patti por restauración personal, Carlos Pistón, oración por la restauración de su vida, tiene problemas de ansiedad y depresión. Bueno, oramos convenidos. Padre, en el nombre de Jesús, por favor visita a tu pueblo, Señor, con sanidad, con liberación, Señor. Reprendemos toda obra del diablo, Señor, toda obra de las tinieblas en contra de tu pueblo, y ellos puedan conocerte, Señor, y alcancen esa salvación, ese nuevo nacimiento que solo tú puedes poner en las personas. Señor, queremos suplicarte, Señor, por Byron, Señor, por Byron Sandoval también, que está pidiendo misericordia, Señor, poder salir adelante. Brian y Ashley, de su hogar, Padre, en el nombre de Jesús, nada es imposible para ti, los ponemos en tus manos. Glorifícate en cada una de estas necesidades, Señor, para que sea un testimonio de la obra de tu Espíritu en sus vidas. Todo esto lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén
y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed.